Uno, dos. Yo me fui afuera, dije, acá luego, ya, el internet. No, bien, porque Rayo él iba a quemar ahorita. Él iba a incendiar, ¿viste? ¿qué? No. El Rav Shalem tiene métodos un poco más violentos que yo. No. Perdóname. Más activos. Más efectivos. Está bien. Hay más efectivos que... Es que eso de violento suena un poquillo raro. No suena. Chao. El Baruch Hashem, Shavua Tov, estamos en una nueva semana. Entonces, que todo nuestro estudio sea para el éxito de nuestros Hayalim en todo el Israel, del sur al norte, del norte al sur. Bezrat Hashem, que regresen pronto los rehenes, que ya haya refuah, sheleimah, para todos los heridos, para todos los enfermos. Y que el estudio sea para el Ilui, problema también Nishmat. tenemos en el Líbano. Ajá. También tenemos problemas en el Líbano y ahora en Cisjordania también. Hoy. Hace unos 3000 años, Akadosh Baruj Hu nos demostró que tenemos muchos problemas con los egipcios y él encontró la solución, ¿no? ¿Sí? Él encontró la solución. Un poquito de sangre, de ranas, de piojos, de... mejor. Y a fe. Muy bien. Entonces, nosotros confiamos que Akadosh Baruj Hu va a hacer milagros con todos nuestros enemigos. Dice que los milagros de Egipto, en comparación con los que van a ser juego de niños. Va a ser juego de niños. Mejor. Sí. La tierra va a tragar Palestina. La tierra va a tragar Gaza. Bueno. Entonces estudiamos el otro día que es mitzvah contestar amén a las brajot, así que contesten amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol ni'avid baruch. Bueno, Bezrat Hashem, ahora vamos a pasar a un nuevo tema que tiene que ver con la tefilá. Y el tema es qué pasa cuando una persona comete errores o se saltea partes de la tefilá, específicamente de la Shmona Esrei. ¿Qué es lo que sucede en ese caso cuando la persona tiene que regresar a donde se equivocó, cuando la persona tiene que regresar desde el principio? Entonces tenemos algunas, bastantes alajot respecto a este tema. Vamos a ir paso por paso. Pues Kohen Kol, la solución más adecuada para que una persona no se confunda en la tefilá, no se olvide partes de la tefilá, no se confunda en partes de la tefilá, no se saltee partes de la tefilá, es hacer tefilá con un sidur. Lo más simple. Antes la gente tenía que hacer tefilá de memoria, no es que no había ni imprenta, o no había imprenta, o la imprenta era muy cara, o no estaba muy desarrollada. Hoy en día, Baruch Hashem, tenemos sidurim de todos los gustos, con todas las ediciones, con fonética, en hebreo, con traducción. Porque todo, Baruch Hashem, hoy en día no tenemos ese problema, y por eso es muy importante siempre, y especialmente cuando se agregan cosas especiales que vienen de tiempo en tiempo, que una persona que no está totalmente segura, que tiene a flor de boca, como se dice, la tefilá bien memorizada, a pesar de que hay quienes opinan, como le haría Kadosh, que es mejor estar con los ojos cerrados en el momento de la tefilá, el que puede, con la kabot. Pero el que no, o que tiene alguna duda, o que no está seguro, que sabe bien la tefilá de memoria, entonces por favor que agarre un sidur y que haga toda la tefilá del sidur, y eso es lo mejor.
Eso es lo ideal y eso es lo que nos salva muchas veces de las confusiones y de los errores y de los olvidos. Bien. En ese tiempo habían unas hojas grandes y las colocaban en el suelo, ¿sí? Entonces la gente rezaba y hacía así para mirar qué decía. Y decía, y hacía así. Y se nos quedó la costumbre. ¿En serio? Ya, eso suena un poco... Eso leí yo en... No, lo que sí sobre eso, Rab, es que hay mucha gente que puede leer la Gemara. Mejor dicen que así aprendieron los Teimanim. Los Teimanim no tenían... Eran muy pobres y no tenían forma de tener... sí, hoy en día en cada casa prácticamente tenemos un shas de Gemara. Antes la gente no tenía eso. Entonces muchas veces estaban sentados en una mesa, 10 personas, 20 personas y tenían un solo libro. Entonces los que leían así, leían derecho, porque los que miraban de así tenían que leer de al revés y de así del costado. Entonces aprendieron a leer de todas las formas de las variables. Todo. Kitsur. Entonces eso nos ahorra muchos problemas. Pero, a veces se nos olvidan cosas, o nos confundimos, o nos salteamos partes de la tefilá, y siempre tenemos que saber qué tenemos que hacer en los diferentes casos, en las diferentes situaciones. Entonces, la persona que se saltea una de las Shmona Estre brajot, de las 18 brajot de la Shmona Estre, de la Amidá, Skoden Kol, si no dijo una de ellas, entonces no cumplió la mitzvah de tefilá, porque la mitzvah de tefilá se cumple cuando uno dice toda la Shmona Estre completa. Entonces uno puede decir, bueno, dije la mayoría. Dijiste la mayoría, pero lo que fijaron Jajamim no es la mayoría de la tefilá, sino que es toda la tefilá. Por eso en el momento que te olvidaste una de las 19 brajot, que hoy en día son 19 y no 18, por la braja de Minim, entonces no cumplimos, no salimos de Jehová de la tefilá. Y por eso una persona que se dio cuenta de que eso fue lo que le sucedió, entonces tiene que volver a hacer la tefilá. ¿Qué? Cuando se dice una brajá, una tefilá, y se termina no con la terminación de esa parte, sino se equivocó con Baruch Atá Hashem y dijo de ahora vamos a ver las diferentes situaciones. ¿Qué? Muy bien. No solamente eso, una persona que hizo la tefilá, la Shmona Estre, pero cambió el orden que le dieron Jajamim a las brajot. ¿Qué? El Señor empezó a decir la Shmona Estre, llegó la brajá de Ashiveinu Avinu Letorateja, y Karleinu Mantinu Lebodateja, Baruch Ata Hashem Arotze Bitshuva. Sadar dijo esa brajá. La brajá que viene después es Slach Lanu Avinu Kijatanu. Pero él se confundió. Y él dijo, fue Re'ena Beoniainu, Refaenu, se saltó. Una brajá, dos brajot, se saltió. Entonces, ¿qué hace? Él regresa a la brajá y dice, uy, me salté. Entonces vuelve a la brajá que se saltió. Pero ahora en lugar de seguir de ahí en orden, él dice, bueno, voy a recitar la brajá que me olvidé y luego voy a regresar a la última, a la brajá que dije, lo tomaré hasta la próxima, no voy a volver a repetir no porque ya la dije. Mejor. Entonces resulta que este señor dijo la Shmona Estre en desorden, porque primero dijo Slach Lanu, dijo Ashiveinu Avinu Letorateja, luego dijo Refaeinu y luego dijo Slach Lanu. Entonces las dijo en desorden. En total él dijo todas las brajot. Pero no solamente es suficiente decir todas las brajot, sino que es obligación decirlas en el orden que Hazal fijaron la Shmona Estre. Y por eso, en ambos casos, o que dijiste la Shmona Estre y te faltó alguna brajá, o que dijiste la Shmona Estre, pero pusiste las brajot en desorden, lo yatza yedei jovato. No cumpliste con la
tefilá. ¿Qué tiene que hacer? Porque tiene que volver a hacer la tefilá. Desde el principio, desde donde. Depende en dónde está. Si él terminó la Shmona Esrei y ya llegó al final, entonces tiene que volver desde el principio. Pero si él está en la mitad de la Shmona Esrei y se da cuenta de que se olvidó una de las brajot, entonces hasta la braja que se olvidó dijo en orden. Entonces, ahora, ¿qué tiene que hacer? Regresar a la braja que se olvidó y de ahí ahora decir todo en orden nuevamente. Hasta el final. ¿Ah? Nuevamente. Sí, a Filu que él ya dijo varias de las brajot que siguieron, pero no le sirven. ¿Por qué? Porque se olvidó una braja antes. Entonces, él tiene que volver a la braja que se olvidó y no decir, bueno, ahora voy a decir la braja que me olvidé y luego voy a seguir de donde me di cuenta. No de donde te diste cuenta. Desde ahí en adelante tienes que decir todo completo. Ve, a Filu que hayas dicho otras 6 brajot, adelante, Emalazot, hay que decir las brajot en orden. Pero cuando está diciendo la es como la jale batalla. No, Brajale batalá es cuando no hay un motivo para decir esas brajot. Pero aquí el motivo es muy claro. Tú estás diciendo la braja la tefilá en desorden y esa tefilá no sirve. Entonces hay que arreglarla. Entonces arreglar la tefilá en orden es decirla en orden. ¿Y en orden desde dónde? Desde la braja que me olvidé hacia adelante. ¿De Seder? ¿Comprendido? Y si él, por ejemplo, si él pues, no tiene, él está solo, él tiene un sidur de estos raros por ahí que hay, ¿no? Y hace una red, pero con diferencia, pero él no lo sabe. Pero no, creo que no sabe, malazón. Lo Evanti, los sidurim están en desorden. Los sidurim escriben la tefila en orden, ¿no? Eso se llama sidurim que no concuerdan algunas cosas. Bueno, no sé. Entonces le vamos a aconsejar que cambie de sidur. Si su sidur. Sí, ¿sabe lo que significa la palabra sidur, señor Shimon? Orden. Entonces, si su sidur, ulome sudar, no está en orden, entonces que cambie de sidur. Ya no es sidur. Rabbi, si tiene una duda, está tan concentrado. ¿De qué duda? No duda. Vamos a ver, no lo hizo. Están muy preguntones, esperen. Dejen hablar. Entonces, la primera alajá es, falta una brajá, terminé toda la Shmona Esrei, me olvidé una brajá. Bueno, voy a decir esa brajá y ya. No puedes decir. Tienes que decir toda la Shmona Esrei completa. Terminaste, estás en la mitad de la Shmona Esrei, te diste cuenta que te salteaste una brajá, regresas a esa brajá y dices todo de ahí en adelante en orden. Ya fe. Muy bien. Tenemos que saber de que el orden que fijaron Jajamim no es un orden stam, sino que lo basaron en psukim. ¿Sí? La Gemara de Masejet Megillah, Daf Yud Zayin, ella ahí trae el orden, porque primero se dice esta braja y luego la otra braja y luego la otra braja. Entonces el orden básicamente tiene una base fundamental en el Talmud, y por eso la persona que no cumple con este orden, entonces su tefilá está inválida. Muy bien. Ya. A veces una persona dice la braja, pero la dijo media floja, o sea, se salteó alguna parte de la braja o algunas palabras de la braja. Entonces, una persona que se equivocó en una de las brajot de tal forma que la parte principal o el tema principal de esa braja no se dijo, de Mashal, una persona dijo otra vez, vayamos a Aslachlanu, Avinu Kijatanu, Jalanu, Alkenu Kifashanu, ¿sí? La braja del pedir perdón. Y él terminó y se olvidó la Hatima, no dijo Baruch Ata Hashem Hanun Hamarbe Lisloach, no dijo el sello de la braja. Entonces, Imkol Akavot, que dijo toda la primera parte de la braja, que es el texto básico, pero la braja tiene Hatima, tiene un sello que es básicamente la parte principal de la braja, donde se dice la braja con el Shem Hashem, Baruch Ata Hashem Hanun Hamarbe Lisloach, Baruch Ata Hashem Goel Israel, Baruch Ata Hashem Rofeh Cholei Amo Israel. Entonces la persona que no dijo la Hatima, no dijo el sello de la braja, ¿qué?
O que dijo dentro de la brajá algo que no tiene nada que ver con la brajá, le mashal, o al revés, algo que no es correcto pedir en la brajá, le mashal. ¿Ah? Otra jatima. Sí, otra jatima, ¿verdad? O, por ejemplo, una persona que está en verano. Y en la brajá de Bareja Lenu, que pide lluvia. ¿Sí? Nosotros ahora estamos en invierno y en la brajá de Barej Alenu decimos, los sefaradim dicen el texto especial de Barej Alenu y los ashkenazim dicen el mismo texto, solamente que agregan la brajá, en la brajá las palabras Veten tal umatar librajá, danos rocío y lluvia para bendición. ¿Ceder? Ya fe. En verano no pedimos lluvia porque dijeron Jajamim que lluvia en Eretz Israel en verano, que es clara, es maldición porque tienes todo el producto en el campo, hay que recolectarlo, etc. Y si va a llover, todo se va a echar a perder. Entonces, por eso, el texto de la brajá de Barej Alenu en verano cambia y es diferente al del invierno. Entonces los sefaradim, en lugar de decir Barej Aleinu, dicen Barjenu. ¿Najón? No soy sefaradí, pero creo que ese es el texto. Y los ashkenazim, en lugar de decir Veten tal umatar libraja, que nos dé rocío y lluvia, dicen Veten tal libraja, que nos dé rocío para braja, porque rocío sí se pide todo el año, porque el rocío es algo necesario y hay todo el año de cualquier manera. Entonces, una persona que pide lluvia y dice el texto invernal en verano en Eretz Israel, entonces Pashut Meot, su tefilá está errada, está diciendo algo mal. Entonces, afirmo que él luego terminó bien la brajá y dijo Baruch ata Hashem mevarech hashanim, bendito eres Hashem que bendice los años. Como el texto esencial de la brajá, que es la lluvia o no la lluvia, dependiendo si es verano o invierno, él dijo lluvia o pidió lluvia en verano, entonces se considera que él no dijo esa brajá porque la dijo mal, y en el momento que una persona dijo una brajá que se considera que no la dijo, entonces le falta una brajá en la Shmona Esrei. ¿Y qué dijimos que pasa con una persona que le falta una brajá en la Shmona Esrei? Su Shmona Esrei está fallida, está incompleta, y por eso tiene que volver a repetir. ¿Cómo va? Si terminó toda la Shmona Esrei. Si está en la mitad, vamos a ver qué pasa, cuándo puede regresar, cuándo no, en qué casos. Muy bien. Solamente eso es en verano. En invierno, si se equivocan, no tiene por qué. En verano, en invierno también. Si una persona no pidió lluvia, no dijo Betén tal umatar, no dijo Barej Alenu en invierno, no pidió lluvia, entonces su tefilá también está fallada, también está mal. Así como en verano está prohibido pedir lluvia, en invierno hay que pedir lluvia. Y si no se pide lluvia, entonces la tefila está mal, está incorrecta. Zenajón. Eso sirve no para la brajá de Barej Alenu, eso sirve para Mashiva Ruach. Ahí sí sirve. Si una persona en invierno, por ejemplo hoy, no dijo Mashiva Ruach, pero dijo morida tal, le sirve. ¿Por qué? Porque no dijo algo que es incorrecto. O sea, él dijo una alabanza a Kadosh Baruj Hu, y por eso, en ese caso, en ese lugar de la tefilá, ese error básicamente se considera corregible, y por eso si dijo en lugar de Mashiach Baruch morida tal, entonces debe ceder. Pero al revés no. Si una persona en verano, donde no se pide y no se habla de la lluvia, dijo Mashiach Baruch morida Geshem,
Está haciendo la Entonces él está diciendo mal en su tefilá y por eso ahí va a tener que regresar. La persona que terminó la Shmona Esrei y se dio cuenta que se saltió una brajá o que se equivocó en una de las brajot, como dijimos, tiene que volver a hacer tefilá. Y afirmo que todavía no dio los 3 pasos para atrás, pero básicamente ya terminó, ya dijo Elokai Netzor, dijo todo eso, esos tajanunim. Lo único que le falta es hacer Ose Shalom y Bromav, hacer los pasos para atrás. Básicamente él terminó la Shmona Esrei. ¿Sí? Y por cuanto que la terminó, ¿sí? Afirmo que todavía no dio los 3 pasos para atrás, se considera que su tefilá estuvo errada y por eso tiene que volver a repetir, en el caso que tiene que volver a repetir. Muy bien. Una pregunta. Sí. Si en caso dice, me di cuenta terminando ya la tefilá, veo que ya estoy con el tiempo de ir a trabajar o a la hora que tengo que entrar a un lugar. En ese lugar que tengo un break, ¿puedo tomar ese tiempo para hacer la tefilá? ¿No malo? Para recuperar eso, porque como dicen no cumplí, entonces recupero eso. Si la persona está mamash con el tiempo contado y está con los minutos contados y tiene que subir al autobús, entonces es preferible que posponga un poquitito la tefilá y que la corrija después, más tarde. Pero con la condición de que realmente lo vaya a hacer, porque su tefilá no estuvo bien. Pero ya donde lo haga, ya no es... ¿Cuánto tiempo tiene para poder hacer eso? Utilizar esa todo el horario de la tefilá. Hasta el final de la 4ª hora. Mejor. Lejatjila hasta la 4ª hora y Bediabat hasta la 6ª hora. ¿Qué? O incluso en Minjá puedo recuperar esa... As dijo Raken, mejor. Pero Lejatjila, si todavía está en el horario de la tefilá, tiene que hacer... Está en Shaharit, tiene que hacer la Shmona Esrei de Shaharit. Pero Yajolot que si él hizo mala tefilá y Tom después se da cuenta más tarde y ya se fue el horario de la tefilá y ahora llegó Minjá, haz mejor que haga Minjá 2 veces porque la tefilá de Shaharit no fue válida. ¿Qué? Allá. Si la persona todavía está en la mitad de la Shmona Esrei, la halajá que tiene que volver a decir toda la Shmona Esrei completa es cuando ya terminó. Entonces cuando ya terminó y se salteó una brajá o se equivocó de esa forma en una brajá, entonces ahí tiene que volver desde el principio. Pero a veces la persona se da cuenta de su error cuando todavía está en la mitad de la tefila. Entonces, aquí tenemos que diferenciar entre las primeras 3 brajot de la Shmona Esrei, las últimas 3 brajot de la Shmona Esrei y las brajot intermedias. Entonces pongan atención a lo que voy a decir ahora. Nosotros en la Shmona Esrei tenemos 18, 19 brajot que están divididas en 3 partes principales. Las primeras 3 brajot, la brajá de Avot, la brajá de Geburot, hasta Gibor, y la brajá de Kedushá, hasta Kadosh. Esas son las primeras 3 brajot que se denominan Birkot Ashebach, las brajot de alabanza. Jajamim consideran a esas 3 brajot como un grupo completo. ¿Qué significa un grupo completo? Que en ciertos casos un error en alguna de estas 3 brajot, ¿qué? Significa que la persona tiene que volver a repetir las 3 brajot. Afirmo que el error fue en una sola. Le mashal. En los Aseret Yemei Teshuvah, pongan atención porque si no, no se van a confundir.
en Aseret Yemei Teshuvah, en los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Nosotros en la tefilá hacemos varios cambios y varios agregados. Entonces, los cambios están en 2 brajot. Uno está en la braja de Atakadosh y el otro está en la braja de Ashiva Shofteinu Kebarishoná, en la braja de los jueces. ¿Cuál es el cambio? Todo el año decimos Akel HaKadosh, Baruch Ata Hashem Akel HaKadosh, y en estos 10 días decimos Hamelech HaKadosh. Eso es en la braja de Kedusha, en la tercera braja de las primeras 3. Después tenemos la braja de los jueces, Ashiva Shofteinu Kebarishoná, que termina con las palabras Baruch Ata Hashem Melech Ohev Tzedakah Umishpat, Rey que ama la caridad y la justicia. Melech Ohev Tzedakah Umishpat. En estos 10 días, como van en los días que se dice la Shemona Estre de Hol, de día de semana, decimos Amelech Amishpat. Amelech Amishpat. Yafé meod. Entonces, si una persona se equivocó en Atakadosh, y en lugar de decir Amelech HaKadosh, dijo Akel HaKadosh, y siguió adelante. Y de repente se dio cuenta que no dijo Amelech HaKadosh. La halajá le exige regresar. Pero la halajá no le exige regresar a la barajá de Atakadosh, sino que le exige regresar desde el principio de la Shemona Esrei. Porque este es el principio de la Shemona Esrei. Él no se equivocó en la barajá de Magen Abraham. Él no se equivocó en la barajá de Atagibor. Entonces, ¿por qué tiene que regresar desde el principio? ¿Por qué? Coronando al rey. Porque esas 3 brajot, señores, pongan atención, están todavía en la siesta de Shabbat. Las primeras 3 brajot se consideran como un solo equipo. Y por eso no puedes regresar a la braja de Atakadosh y decir y corregir a Melech HaKadosh, sino que tienes que volver desde el principio de esas 3 brajot, que básicamente es el principio de la Shemona Esrei. ¿Beseder? ¿Ma? ¿Se comprende? Eso es en las primeras 3 brajot. ¿Beseder? Yafé meod. Después, en la braja de Amelech HaMishpat, esa braja ya es de las brajot intermedias. ¿Sí? Entonces, la persona que tuvo un error en la braja de las brajot intermedias, que se llaman bakashot, que son las brajot de pedidos, derogativas. En esas brajot pedimos sabiduría, pedimos perdón, pedimos salud, pedimos parnasá, pedimos justicia, pedimos que Hashem acabe con el Hamas, pedimos que Akadosh Baruj Hu nos construya Yerushalayim, pedimos que Akadosh Baruj Hu le dé seguridad a los tzadikim y a los conversos, etcétera, etcétera. Todas esas brajot que tenemos como brajot intermedias, esas brajot Jajamim las definen como brajot que son básicamente cada una independiente de la otra, y por eso un error en una brajá de las del medio no implica que tienes que volver a repetir todas las brajot del medio. A diferencia de las primeras 3 brajot, que ahí sí, te equivocaste en la tercera braja de las primeras 3, tienes que volver a la primera, no a la tercera. ¿Por qué? Porque son un equipo, viajan juntos. Entonces, la persona se equivocó y en lugar de decir Melech Ohev Tzedakah Umishpat, en vez de decir Amelech HaMishpat, dijo Melech Ohev Tzedakah Umishpat. Entonces, según el Shulchan Aruch, la braja está mal. El Ramá dice que como de cualquier manera la palabra Melech, ¿sí? Melech Ohev Tzedakah, aparece la palabra Melech, Aznachon, tendrías que haber dicho Amelech HaMishpat. Pero como dice Melech Ohev Tzedakah Umishpat, Bediabad la palabra Melech aparece y por eso
no tienes que repetir. Así es la opinión del Ramá. Y así hacen los Ashkenazim y algunos Sefaradim. Pero el Shulchan Aruch dice que no. Te equivocaste y no dijiste a Melech HaMishpat, la brajá está mal. Yo seguí adelante. Y ahora estoy en la brajá de Bonei Yerushalayim. O sea, ya estoy como 3-4 brajot más adelante de la brajá de los jueces. Entonces ahora me di cuenta, estoy en los 10 días de Yemei Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento. Y me equivoqué en esa brajá. Entonces, ¿a dónde tengo que regresar? A la primera brajá de las intermedias, que es Atajonen le Adam Dat. Y de ahí empezar a decir todas las brajot intermedias, o suficiente con que regrese a la brajá de Ashiva Shofteinu, a la brajá de los jueces. ¿Cómo es la halajá en este caso? ¿No ha dicho Retzé todavía? No importa si dijo Retzé o no. Que diga la de los jueces. Ya fe. Entonces, en este caso, en las brajot del medio de la Shmona Esrei, el error en una brajá no implica de que todas las 13 brajot del medio de Bakashot son un solo paquete y por eso te equivocaste en una. Empieza desde el principio de esas brajot. No. En este caso no es como en las brajot del principio, de las brajot de alabanza. Y por eso te equivocaste en Ashiva Shofteinu y eres sefaradí que vas de acuerdo al Shulchan Aruch, entonces vuelves a la brajá de Ashiva Shofteinu. Y de ahí, sí, tienes que decir las brajot en orden hacia adelante, como dijimos, ¿sí? Como ya explicamos. Esa es la halajá en las brajot del medio. Y después tenemos las últimas 3 brajot, que son Birkot HaOda'a, las brajot de agradecimiento. Jajamim dicen que esas brajot también se consideran un solo equipo. Y por eso un error en una de esas brajot, ¿sí? Todo el equipo. Entonces, ya fe. De Mashal. En estas 3 brajot de agradecimiento tenemos la brajá de Avodah, Retzé, ¿sí? Que es la brajá de Amahazir Shechinato Letzion, el que regresa a la Shechinat Zion. Después tenemos la brajá de Modim. Modim Anachnu Lach, la brajá de agradecimiento. Baruch Ata Hashem Atov Shimcha Olechana Eleodot. Y después tenemos la brajá de Shalom, de la paz. Sim Shalom, Baruch Ata Hashem Amavarech Atam Israel Shalom. Que pongan atención. En este caso, otra vez, una persona se puede equivocar. Lo de ama. Dijo, no sé, se saltió algo de Modim, de la brajá de Modim. No dijo la Hatimá, no dijo el sello de la brajá de Modim. Baruch Ata Hashem Atov Shimcha Olechana. No lo dijo, se le pasó. Sí, sí, estaba en el Sidur y se saltió una hoja. Pensó que estaba en esa hoja y se saltió y se pasó a Sim Shalom. ¿Sabes? Y ahora terminó Baruch Ata Hashem Amevarech et Amo Israel Bashalom. Y de repente cuando terminó la brajá, se dio cuenta que no dijo bien la brajá de Modim. O que no se agachó bien. ¿Ah? No. Además, si no se agachó, no tiene que regresar. Entonces, ahora la pregunta es, ¿a dónde regresa esa persona que se equivocó en la brajá de Modim? Si es grupo, a la primera del grupo. Oh, ya fe. Entonces yo podría decir, bueno, que regrese a la brajá de Modim. Modim Anachnu Lach, ahí se equivocó. No. Tiene que volver a la brajá de Retzé. ¿Por qué? Porque Retzé es la primera brajá del último grupo. Entonces estas 3 brajot son un grupo. Y así como la persona que se equivocó en Atakadosh y dijo aquel Akadosh en lugar de Amelech Akadosh, no regresa a Atakadosh, sino que tiene que regresar desde el principio de la Shmona Esrei al grupo completo de las 3. Aquí también. Entonces, esa es la regla de oro que tenemos en las 3 partes de la Shmona Esrei.
primeras 3 brajot, últimas 3 brajot, se consideran un equipo. Y 13 Y individuales. las del medio, las 13 del medio, se consideran cada una brajá independiente, y por eso un error en alguna de esas brajot exige volver a la brajá que me equivoqué, no desde el principio de las 13 brajot. Y repetir el Y de orden. ahí, ahora sí, desde ese brajá que me equivoqué, ahí tengo que empezar ahora a decir en orden completo. Afilo que ya dije otras brajot más adelante, no, pero eso es en orden. Eso ya está en desorden, porque una brajá no la dijiste bien, entonces esa es la regla. ¿Qué decían? No, es que me están avisando de que no se ve, no está saliendo en YouTube, no está saliendo la Solo se cosa. está grabando. ¿Ah? Se está grabando porque no hay internet. Solo se está Ah, grabando y luego internet, lo van a no, subir. yo dejo mi internet. Yo dejo mi internet. Entonces se termina este bloque y lo ponemos. Ajá. Vale. Y luego otra cosa, Rap. Sí, Yo digo que lo que yo hacía era, como no está muy metido en el tema del Sidur, sí. entonces cuando hay un cambio o va a haber un cambio, ahora por ejemplo este jueves tenemos Rojodes, entonces hay que decir unas verajos de Rojodes, ¿no? Ya le veo. Entonces, No, ya no. le llamó, tanto yo pongo una señalita, un papelito, para así de esta forma no Prepararse, olvidarme no y no olvidar. tener problemas. Y en Mejor. esa, y igual que a Melech y todas esas cosas, Mejor. los días de tu subam, creo que sería bueno. Ah, ¿No? ¿Qué? Y no- si en la Hatimá te equivocas y dices la Hatimá, por ejemplo, si tú eres Ashkenazi, cuando vas y dices ¿qué tal Shomea Tefilá Amja Israel Berajami? Ya después dices la Hatimá. Pero los sefaradí dicen ¿qué tal Shomea Tefilá Kolpe Amja Israel Berajami? Eso Si no tú cambia, si tú eres eso no cambia en esencia el concepto de la tefila. No. Si tú te equivocas en alguna de Si esas... dices golpe o no golpe, eso no es algo esencial en No el es cambio de la cambio. braja. Eso no es terrible. Es así. Muy bien, entonces, volviendo a lo que dijimos. Si la persona todavía no terminó la tefilá, la Shmona Esrei, y se recordó que se salteó o que se equivocó en una de las brajot emtzayot, entre las brajot del medio, tiene que volver a esa brajá, decir esa brajá y de ahí seguir en orden. No tiene la necesidad de volver desde el principio de las 13 brajot intermedias, que es la brajá de Ata Jonen. Y a pesar de que él vuelve a repetir brajot que ya dijo, bueno, aquí que la persona se equivocó en la brajá de Ashiva Shofteinu, se equivocó. Y luego siguió y dijo la Malshinim, y luego dijo a la Tzadikim, y luego dijo la brajá de Binyan Yerushalayim, de la construcción de Yerushalayim, y la brajá del Mashiach, Etzema David Abdeja. Él dijo otras 4 o 5 brajot hacia adelante, y las dijo bien. Pero de repente se dio cuenta que la brajá de los jueces la dijo mal y ahora regresa a la brajá de los jueces. Beseder. Entonces teóricamente podría decir que corrija la brajá de los jueces, pero que luego regrese a donde terminó, a donde iba antes. No que empiece ahora otra vez en el orden de las brajot y que vuelva a repetir 4 o 5 brajot que ya las dijo bien. Vienen Jajamim y nos dicen, no. En el momento que te equivocaste en esa brajá intermedia, entonces de ahí en adelante tienes que volver a repetir todo en el orden. ¿Por qué? Porque la tefilá se dice en orden. Parte esencial de la tefilá que fijaron Jajamim no es solamente decir correctamente las brajot, sino decirlas beseder, decirlas en orden. Y por eso, si tú te vas a volver a la brajá anterior y la vas a corregir, y luego te vas a saltear esas brajot que ya dijiste de cualquier manera y vas a volver a la brajá en donde interrumpiste, entonces estás diciendo la tefilá en desorden. Entonces por eso no es viable y por eso en el momento que yo regreso a la brajá donde me equivoqué, de ahí en adelante tengo que decir todo en orden nuevamente. Muy bien. Y si me van a decir brajá le batalá, como creo que dijo aquí Víctor, no es brajá le batalá. David, no es brajá le batalá, porque brajá le batalá es cuando la brajá que dijiste la dijiste bien, pero en el momento que no la dijiste bien,
o no la dijiste en orden, entonces ¿qué es lo que no lo dijiste? Entonces lo que no dijiste hay que volver a repetirlo. Es como una persona que dijo toda la Shmona Esrei muy bien. Excelente. Solamente que estaba en Rosh Chodesh, este próximo jueves, y en Shacharit se olvidó de decir Yaleh Ve'avo. Entonces, él dijo toda la Shmona Esrei bien. Lo único que se olvidó es Yaleh Ve'avo. Entonces, cuando termina la Shmona Esrei, que diga Yaleh Ve'avo, o que diga Yaleh Ve'avo de ahí en adelante, dicen Jajamim, no señor, usted, su tefilá está mal. Por lo tanto, usted tiene que volver a repetir, no desde Yaleh Ve'avo y no en la mitad. Usted tiene que volver a repetir toda la Shmona Esrei completa. ¿Cuántas brajot le batalá está diciendo este señor ahora? 19 brajot le batalá. No está diciendo 19 brajot le batalá, está diciendo 19 brajot como corresponde. Porque antes lo dijo como no corresponde. ¿Entendido? No dijo batalá nada. Ahora, las que cometeram o erro não está falando o nome de Hashem em vano? ¿Ah? Las que cometeu, não las que estavam vendo, mas que... No. Ah, lo que dijo antes. Que habló Ah, No, si él iba bien, lo que pasa es que en vez de ir para Tel Aviv, se iba para Haifa. no. Entonces tuvo que volver. Ahí no hay batalá. No, él iba bien con su auto. Mira, no lo hizo con intención. Él no dijo las brajot con intención de decirlas de Levatala, ¿me entiendes? Entonces resulta que al final su tefilá fue mala, fue equivocada. Todo lo que dijo no sirvió. A la jalema. Sí, brajá levatalá es cuando uno intencionalmente quiere decir una brajá levatalá o que Stam dice la brajá. Y no es de que Stam dijo, él lo quiso decir bien. No, lo hizo bien. Pero cuando terminó la tefilá se dio cuenta de que se le olvidó Yaleh Ve'avo. Cuando se dio cuenta estaba ya cerca de Haifa y dice, si yo fui para Tel Aviv, vuelta a empezar. Bueno, entonces, eso es cuando sucedió en las brajot del medio, en las primeras 3 brajot y en las últimas 3 brajot. Tiene que volver desde el principio de las primeras 3 brajot o de las últimas 3 brajot. Muy bien, porque las consideramos como un solo inyan. Muy bien. Akshav. Una persona que interrumpió en la mitad de la tefilá, no se dio cuenta y habló. O afirmo interrumpió en silencio. No sé, por algún motivo se quedó callado y no siguió con la tefilá. Entonces, se equivocó, que siga adelante. No, depende cuánto tiempo fue la interrupción. Y no importa si la interrupción fue hablando o en silencio. Entonces, una persona que interrumpió en la mitad de la Shmona Esrei y habló o se quedó ahí un minuto en silencio sin hacer tefilá, ahí no hay bayá, no tiene que regresar atrás, nada, que él continúe desde donde interrumpió. Ahí sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque no es de que se equivocó en la tefilá. Habló. Sí, interrumpió hablando o que dejó de hacer tefilá en la mitad. Entonces, él ahí sí puede regresar y continuar desde donde exactamente, desde la palabra que él interrumpió. ¿Sabes? Eso es cuando la interrupción es corta. Pero si la interrupción fue larga, ¿sí? El señor estaba en la mitad de la Shmona Esrei y estaba esperando una llamada muy importante y sonó el celular. El señor se olvidó que estaba hablando con el Kadosh Baruj Hu porque estaba esperando una llamada de un business muy importante y empezó a hablar. ¿Sí? Y habló. ¿Qué? Y habló tanto que le duró el tiempo que a él le tarda terminar toda la Shmona Esrei. Bueno, aquí que a él le tarda la Shmona Esrei 5 minutos. Ese tiempo
o sea, cuando hablamos de terminar Shmona Esrei, no es desde el lugar que él interrumpió, sino desde el principio hasta el final. A él le tarda 5 minutos, 10 minutos, lo mencioné, lo que le tarde, en general. ¿Bien? Entonces, si esa fue la interrupción, y otra vez, no importa si fue hablando o en silencio, pero él estuvo 5 minutos sin hacer tefilá, o porque estaba hablando otra cosa, o porque estaba en silencio, estaba pensando en otra cosa. O se quedó dormido. Entonces, como el tiempo que le tardó fue el tiempo que a él le tarda hacer la Shmona Esrei, cuando él regresa a este mundo, a la tefilá, no puede decir, bueno, voy a continuar de donde interrumpí. No vuelves desde donde interrumpiste, sino vuelves desde el principio. Eso es cuando la interrupción fue shiur, que le tarda de terminar toda la Shmona Esrei. Allá, Hay gente que le hacen 3 minutos. Entonces tiene más problemas. Allá. Hay quienes opinan que en esto no hay diferencia por qué la persona interrumpió. O porque interrumpió, porque quiso interrumpir, porque se le dio la gana, porque tuvo alguna contingencia, porque se equivocó, porque lo hizo intencionalmente. Lo mencioné. En cualquier caso, por cuanto que el tiempo que le tardó a él la interrupción es el tiempo que le lleva o le hubiera llevado decir toda la Shmona Esrei, el Señor tiene que volver a repetir toda la Shmona Esrei completa. El Ramá opina que hay diferencias si la interrupción fue por un ones, por una contingencia o por stam interrumpir. Él dice que si él interrumpió por alguna contingencia, yo que sé, tuvo una cosa urgente que interrumpir en la mitad, entonces ahí como la interrupción básicamente no dependió mucho de él, sino que fue algún motivo más externo a él, entonces tiene que volver a hacer toda la Shmona Esrei, otra vez, con la condición de que la interrupción es el tiempo que a él le dura hacer la Shmona Esrei. Pero si la interrupción fue voluntaria, que no fue realmente por alguna necesidad, si no están por falta de conocimiento, que él, no sé, me interrumpió, entonces ahí a filo que la interrupción fue más larga, vuelve a hacer tefilá desde el lugar donde él interrumpió. O sea, no tiene que volver desde el principio, sino desde el lugar que interrumpió. ¿Por qué? Porque aquí consideramos, mire que el Ramá así opina, de que si él interrumpió por algo que no depende de él, entonces, bueno, ahí la tefilá básicamente, sí, tiene que volver a hacerse como corresponde, pero si al fin y al cabo vino de su propia voluntad, entonces ahí no es necesario. Disculpe, sí. Quedarse dormido, ¿cómo se considera? Dormido es que usted está rezando y se quedó dormido. Eso es ones. Entonces, si se quedó durmiendo una buena siesta en la mitad de la Shmona Esrei, y después uno se despierta y no se da cuenta dónde está, entonces, ¿cuánto le tarda hacer su Shmona Esrei? 11. Entonces, si le tarda... Bueno, entonces si a usted le tardó 9 minutos la siestita, entonces puede volver de donde interrumpió. Y si fue no una horita, si fue 11 minutos con medio minuto, entonces usted tiene que volver a hacer toda la Shmona Esrei completa. Así sea. Dafka, porque son. Y si tiene duda de dónde terminó, no sabe. Involuntario. Porque si se quedó dormido fue inconsciente, no sabe. Escucharon la pregunta del señor de Yoshua. ¿Y qué pasa si yo hice una siestita de 2 minutos en la mitad de la Shmona Esrei y de repente, sí, recibí un codazo del costado de un compañero, sí, y ahí me desperté y
ni tengo idea en dónde estaba. 2 minutos es peor que una hora. Porque si es inconsciente de dónde estaba, se durmió conscientemente. 2 minutos es peor que una hora. Inés, se durmió en Minjá y se despertó en Arbit. Buenísimo. Menos mal que no se durmió en Arbit y se despertó en Shaharit, ¿no? No, pero esa sí vale. Esa sí vale. ¿Qué vale? De Arbit a Shaharit. Sí vale. ¿Por qué vale? Porque hizo cumplir todo. Se juntaron las dos. Se durmió en el horario correcto. Durmió muy bien. Salí. Claro, ¿qué importa? El cuello de uno. Entonces, en un caso así, Pashtu, si él no sabe a dónde, tiene que hablar del principio. No sabe. O sea, solamente si está seguro, bueno, hasta aquí seguro llegué, de ahí en adelante no sé. Hasta aquí, yo me acuerdo que terminé ahí por Atajonen, yo qué sé. Después adelante ni tengo idea si seguí o no seguí. Birkat Amazon es lo mismo, ¿cierto? ¿Mejor qué? Es que todo el mundo hace Birkat Amazon en Shabbat medio dormido. No hay quien no. Depende si comió chulent o no comió. Depende. Bueno, depende. Depende qué comió. Bueno, depende si mi esposa está al lado o estaba despierto. Sí. Uno ve como en Shabbat la gente juega al fútbol, cabecea. No está cabeceando todo el tiempo. Top. Señores, mejor te filas por hoy. Atkan. Dame el teléfono. ¿Qué vamos a estudiar? Para Jot. Vamos a ver, puede esperar 2 minutos que 2 minutos esperamos. Dame el teléfono que le da a mi padre. Minjá, Musab, ¿qué? Minjá, Musab,